del inicio de la pandemia, Naciones Unidas advirtió que las medidas de aislamiento social incrementarían la violencia de género. Pero ayer el presidente López Obrador negó que esto ocurra. Dijo que no había habido un incremento de denuncias y que en México tenemos una cultura de mucha fraternidad en la familia. Es verdad, las denuncias no han aumentado, pero según varias organizaciones, esto se debe a que cuando alguien intenta levantar una denuncia, le piden que mejor vaya a su casa y guarde la sana distancia. Aún sin denuncias, los llamados al 911 han crecido muchísimo. Y no son otros datos, son los datos reportados por el mismo gobierno de México y también reiterados por organizaciones de la sociedad civil como Intersecta. Veamos el contexto. Ante las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno federal frente a la pandemia por COVID-19, 13 organizaciones de la sociedad civil pidieron conocer el presupuesto de los programas Prevenir y Atender las Violencias contra las Mujeres. Pidieron también conocer qué recursos extraordinarios se destinarán para atender los efectos de la emergencia sanitaria ante el considerable aumento de la violencia durante las medidas de aislamiento social. Según cifras oficiales, durante marzo, mujeres en situación de violencia hicieron diariamente 155 llamadas de auxilio al 911 cada hora, un incremento del 22% respecto a febrero. Además, en el primer trimestre del año, fueron asesinadas 960 mujeres y niñas. Sin dar cifras, este miércoles el presidente López Obrador dijo que su gobierno no ha advertido un incremento de la violencia contra las mujeres durante la pandemia. Aunque reconoció que puede haber una cifra negra porque solo miden el incremento de la violencia a través de las denuncias, el mandatario señaló que no necesariamente hay más violencia porque no se puede medir con los mismos parámetros que en el resto del mundo y que en México tenemos una cultura de mucha fraternidad en la familia. El pasado 9 de abril, la Secretaría de Gobernación informó un aumento en las llamadas de auxilio hechas por mujeres al 911, pero este jueves la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Candelaria Ochoa, tuiteó que los datos y la responsabilidad del 911 es de las entidades y que si bien hay más llamadas, no hay más denuncias. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche. Hoy nos acompaña desde la remota distancia Ana de Alejandro, directora de la Red de Madres Lesbianas en México. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Genara. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, qué gusto que estés por acá. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches. Bien, muy buenas noches a todos. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Hola, muy bien, miren, muy floreada hoy. A ver si sale tu gatito también al rato. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches a todas y todos. A ver, Ana, empezamos contigo. ¿De verdad te parece que en México esta fraternidad familiar hace que no haya esta violencia de género? La reportera que le preguntaba al presidente insistió en el tema de las llamadas al 911, que en efecto varias organizaciones como Intersecta, que dirige Estefanía Vela, pues han denunciado que en efecto aumentaron este número de llamadas. ¿Cómo lo ves y por qué crees que el presidente está minimizando este problema que ya se había dicho desde Naciones Unidas que iba a incrementarse los casos de violencia de género en todo el mundo, no nada más en México, hay que decirlo, no es específicamente un problema mexicano, es un problema global, pero aquí también está pasando? ¿Por qué crees que el presidente no lo acepta y qué crees que deberían de estar haciendo? Mira, de verdad que... ¿Cuál Ana? Villagrán. Sí Empezamos con Villagrán y luego de Alejandro. Sí. Perdón, gracias. Adelante, Villagrán. Yo, sí. Muy bien. Genaro, me parece gravísimo. Llevo varios días haciendo más corajes de los que siempre hago cuando escucho la mañanera, porque puede que esto sea algo que está ocurriendo a nivel mundial, lo cual es gravemente, súper lamentable, pero yo creo que somos el único país en el que el presidente sigue sin darle la importancia a los temas de género que merece. El presidente hoy en la mañanera salió y dijo que esto realmente no era relevante porque tenemos justamente, como tú lo decías, un país, o bueno, como lo decía la nota inicial, un país donde la gente tiene libertad y donde, como estamos combatiendo la corrupción, él dice que por añadidura, entonces las mujeres no están siendo golpeadas hoy en sus homicidios. Y lo que a mí me preocupa son todas estas cifras que hoy en redes el Partido Acción Nacional ha estado mostrando, pero esto no llega a la ayuda de la mujer que en este momento está siendo violentada por su marido, por su papá, por el entorno familiar que la rodea. Y entonces lo que a mí me preocupa es la actitud del gobierno federal, pero específicamente
nuestro presidente, que sigue sin darle la importancia necesaria al tema de género. El presidente no quiere señalar específicamente a los violadores y a los violentadores. No sé si porque con eso él cree que va a perder votos, pero lo que sí sé es que hoy las mujeres que están siendo violentadas y agredidas no tienen ayuda. La senadora Kenia López Rabadán justamente en la semana nos recordaba que al 911 han llamado 24,185 mujeres más que el año pasado. El secretariado ejecutivo nos reportó que ha habido 240 víctimas de feminicidio, 720 víctimas de homicidio doloso, 155 mujeres hablan diario para pedir ayuda. El 67% de la violencia que ocurre en México, en el país, ocurre en el hogar, y 49% de este porcentaje no son denunciados. Entonces, lo que a mí me preocupa, te digo, una es la actitud indolenta del presidente frente a los problemas específicos de las mujeres, y otra que hay cifras que están aumentando muchísimo, y hoy nadie está ofreciendo una solución a lo que el COVID requiere en este momento por el confinamiento que tenemos. El acoso, ya ha provocado un aumento del 92% de los casos, de hostigamiento el 62.9%, de abuso sexual ha habido un aumento de 25.6%, de violación 14.6%, y lo que es gravísimo, pornografía infantil, el confinamiento en los últimos 2 meses ha provocado un aumento de 117%. Yo creo que esto no va a cambiar hasta que haya acciones inmediatas respecto a violación, y que haya, realmente una salida fuerte para estos problemas. A la jefa de gobierno le preguntaban hace también unos días en la conferencia, ¿qué podía hacer una persona si tú estás escuchando que están golpeando a tu vecina o a la mujer del departamento de enfrente? Y lo que la jefa de gobierno dijo es que la ley en este momento no contempla denuncias más que de la mujer o de la persona agredida. ¿Qué podemos hacer por eso? La 4T no está dando una solución. Ana, Alejandro, ¿cómo ves tú este tema? El tema sí estuvo presente también en una conferencia dedicada específicamente a esta problemática, a la que acudió la directora o presidenta de Mujeres. Se habló en específico sobre la violencia de género. Por una parte, hay un sector del gobierno del presidente López Obrador que sí reconoce esta problemática, la misma secretaria de Gobernación, la titular de Mujeres, entre otras. Pero por el otro, de repente tenemos al presidente que resbala y dice este comentario en una conferencia mañanera negando o minimizando el problema. ¿Cómo lo ves tú? Y por cierto, también lo agrego al tema de que varias organizaciones de la sociedad civil, incluidas Fondo Semillas, Amnistía Internacional, X Justicia, le escribieron una carta al presidente en la que le piden presupuesto para la atención de mujeres que viven violencia durante la jornada de sana distancia. ¿Cómo lo ves? Mira, el aumento de la violencia al interior de los hogares era algo de esperarse. Simplemente esta situación de encierro que estamos viviendo, pues todas las personas empiezan a aumentar el estrés, a sentirse cada vez más conmocionadas, y es obvio que esto que se va acumulando tiene que estallar en algún punto. Si a esto le aumentamos cómo solemos normalizar la violencia y cómo lo vemos como algo de todos los días y algo cotidiano, pues es obvio que tengamos a personas como nuestro querido presidente diciendo que no está pasando nada. Y es obvio, y es hasta cierto punto una cuestión de esperarse, que cuando lleguen las denuncias se le pida a las señoras, a las mujeres, a las madres, a las hijas, que pues se regresen a su casa y se esperen, que no vaya a ser que se contagien y no vaya a ser más grave que se contagien. Entonces, no, pues es una situación realmente muy preocupante, y que termina desconsolándonos porque no tenemos herramientas, no tenemos a dónde más acudir. Claro. ¿Qué crees que debería hacer el gobierno, Ana, de Alejandro? ¿Crees que debería, en efecto, escuchar el llamado de las organizaciones feministas, y también incluidas otras organizaciones que ven temas de presupuestos como Fundar, tener, digamos, o regresar a ese financiamiento que hacía de este tipo de proyectos y de programas, sobre todo ahorita con el COVID-19? ¿Crees que se está quedando corto el gobierno en eso? Cortísimo, porque si en circunstancias regulares tenemos que se cerraron los refugios, que se redujeron, que ya no hay tantos espacios a donde podamos acudir, pues estamos de acuerdo en que en esta situación, o sea, ya no tenemos ninguna escapatoria. No nos queda más que regresar con la persona que nos está violentando y decidir si me quiero morir golpeada o por un feminicidio, o si me quiero morir por una cosa que nadie sabe qué está pasando y que cómo nos vamos a
proteger, ¿no? Claro. Y por cierto, hay que decirlo que también la violencia también se da entre parejas lésbicas, entre parejas gays y demás. No nada más es parejas heterosexuales. Sí, no, y también se da de los hijos hacia las madres. Claro, porque claro. en las situaciones que mencionaste, pues por supuesto estás dando por hecho que a lo mejor va a ser un novio, un marido, una pareja, pero no siempre es así. O sea, también la violencia se da de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Claro. Siempre que hay una situación de dependencia, pues va a haber una situación en que es muy probable que vaya a haber violencia. Claro. Alejandro, ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué crees que el presidente está minimizando este tema? ¿Por qué si sus propias, las integrantes, las mujeres, los integrantes de su gabinete, la presidenta de Mujeres, entre otros, pues ya dijeron que en efecto es un problema, que está ocurriendo y que había que tomar medidas para atender el tema? No, a ver, el presidente siempre ha manifestado que la familia es la principal institución de seguridad social en este país y en efecto, si los mexicanos hemos logrado salir adelante es gracias, pese a todo, al apoyo entre la comunidad y principalmente en el núcleo más cercano, pero también hay que reconocer que ese núcleo cercano pues tiene su lado oscuro y la violencia doméstica es un grave problema y como dijeron las compañeras que me antecedieron, efectivamente en cuarentena pues muchas mujeres están teniendo que pasar el encierro junto con sus agresores y eso es algo de qué preocuparse. Pero yo más allá de una declaración suelta, analizaría la política de gobierno y comenzaría diciendo que nunca había habido en ningún gobierno, en ninguna administración anterior, tantas mujeres feministas en puestos de responsabilidad. Tenemos a Olga Sánchez Cordero, la primera secretaria de Gobernación. Tenemos a Candelaria en la Comisión en contra de la violencia, en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres. Tenemos a Nadine Gassman en InMujeres. En CONAPO está Gabriela Rodríguez, otra mujer feminista de las más destacadas. Y yo creo que hay que voltear a ver más bien la política pública. Y en este momento de pandemia se ha anunciado que se está fortaleciendo los centros de justicia para mujeres. Indesol y Mujeres están participando. Y, por ejemplo, un caso, efectivamente hay muy pocos espacios de refugio para las mujeres y tienen que optar entre romper la cuarentena o vivir dentro del agresor y, por ejemplo, hay pláticas, no sé qué tan avanzadas vayan, pero ya hay algunas pláticas, por ejemplo, con Airbnb para abrir 200 espacios de refugio durante esta cuarentena y así tratar de mitigar el desabasto. Entonces, yo más allá de una declaración en una conferencia de prensa, me fijaría más bien en la política general de gobierno. Hay mucho por avanzar, hay que reconocer que es un problema muy grave, pero también que se están haciendo cosas y que las mujeres de este gobierno están dando la cara. A ver, me quedo dentro contigo, porque en efecto hay que voltear a ver las políticas. Yo también creo que de repente una declaración puede ser, se puede malinterpretar o puede ser simplemente un resbalón o un error, pero la carta que mandan las organizaciones, Alejandro, y que piden que se restablezcan estos presupuestos que antes existían, eso también tiene que ver con temas de políticas y aquí estas organizaciones están denunciando que se abandonó ese apoyo. Recordemos cuando hubo un cierre de llave que fue muy generalizado para las organizaciones de la sociedad civil y yo creo que ahí en ese primer momento pagaron justos por pecadores, efectivamente, pero después, y algo que hay que reconocer es que se rectificó y sí en el tema de refugios, que es coadministrado con sociedad civil, ahí sí se regresó el presupuesto. Ok. ¿Cómo lo ves, Martín? ¿Con quién coincides? ¿Dónde te quedas? ¿Crees que en efecto hay que, como dice Alejandro, pues la declaración tal vez del presidente no es realmente lo que nos tendría que estar preocupando, sino más bien las políticas públicas? ¿Cómo las evaluarías tú? A ver, ya habíamos discutido este tema y no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con parte de lo que dice Alejandro, pero no con todo, porque efectivamente es un gabinete paritario. Efectivamente hay mujeres notables en él, ¿no? Luis Alcalde, la exministra Olga, pero pues, ¿de qué sirve eso si en una mañanera el presidente dice algo que no nada más no se condice con la realidad? Además, en lo de las políticas públicas, ya lo habíamos discutido hace más o menos 2 semanas, efectivamente muchas asociaciones de la sociedad civil, por ejemplo las que tienen refugios, se han quejado de que les cortaron el presupuesto, pero que además está sujeto a un concurso, ¿no? Entonces tienen que esperarse para la administración de los recursos varios días, ¿no? Luego, lo que decía Ana en la segunda intervención, de que es obvio que el presidente lo haga así por la cultura machista, no sé si sea tan obvio y espero que no sea una obviedad siempre,
Entiendo que el presidente es hijo de su tiempo, no le podemos pedir peras al olmo, pero, a ver, yo nada más explico esto, me puedo explicar esto de la persona que más conoce el país, porque eso sí se lo reconozco, y que ha sembrado su liderazgo a través de recorrer cada uno de los municipios, que hay un sesgo de confirmación. Hay un estudio que estaba leyendo ahorita de Harvard en donde se comprueba que todos los seres humanos, y eso ya lo sabemos, nada más es un estudio más formal, tendemos a aceptar solamente los hechos que confirmen nuestras creencias. Entonces, de ver todos los municipios del país, de recorrer todo México, pues a mí no me queda claro qué es lo que está viendo el presidente y cuáles son las creencias del presidente. Eso ya es un estudio totalmente distinto. Y lo tercero, y también algo que tú dijiste en un artículo al empezar el año, es que las mañaneras ya rebasaron su propósito, porque comunican, movilizan, pero no informan, no están dando información. Sí, como dice Luis Estrada, y hoy reproducen en el Universal varios columnistas, más o menos 70 de las declaraciones diarias que dice el presidente son falsas o tienen algo de falsedad. Entonces, es en serio algo, un cúmulo de información caótica que no, insisto, no informa, y en momentos de crisis es muy importante la información y tener todo claro, y no hacer este tipo de declaraciones en medio de una crisis donde sabemos que se están disparando los niveles de violencia, porque invisibiliza el problema, por un lado, y por el otro le da, pues ahora sí que más juego a los machismos, ¿no? Entonces, claro, sí es algo muy lamentable. Claro. A ver, tengo la mano levantada de Ana Villagrán, que me imagino que hace otro contrapunto. Vas, Ana. Muchísimas gracias. Mira, esto no se trata tanto de cuántas mujeres talentosas tiene el gobierno o de las políticas públicas que ya sabemos que están siendo insuficientes. Tiene que ver con una visión de vida del presidente y de la manera en la que aborda los problemas. De entrada puedo señalar que quizá el presidente no lo entiende porque no tiene hijas, y porque no tiene hijas cercanas que le digan cómo son acosadas, cómo son violentadas y todos los peligros que enfrentan, y que ahorita el COVID los está amplificando. También les señalo, a ver, así como abrieron, por ejemplo, los pinos para los doctores, medida que yo sigo aplaudiendo, también podrían abrir espacios así públicos amplios donde las mujeres no estén confinadas, para las mujeres que hoy están sufriendo violencia y que hoy pueden irse a esta clase de espacios, claro, que les den permiso de llegar con sus hijos y con también sus animales domésticos que también forman parte de estos ciclos de violencia, y también que por favor hoy los municipios, los MPs del país acepten denuncias de personas que no son los afectados. O sea, que si tú estás escuchando que a tu vecina le están dando los golpes del año, que acepten esa denuncia, que los policías puedan llegar a llevarse al agresor en ese momento. Entonces yo creo que esto sí tiene que ver mucho con una visión del presidente, y lo que me preocupa, cuando en las declaraciones, como dice Martín, no está informando y solo está fijando posturas de problemas que no entiende, pues también le está quitando valor y voz a las mujeres que lo rodean. Sí. Y nada más por último, también referente a lo del presupuesto, nuestra PPM nacional del CEN, Adriana Aguilar, señaló que con este ajuste presupuestal que hicieron con las medidas para el COVID, se le quitó presupuesto a refugios para mujeres indígenas, que pues con esto queda de lado 17 años de trabajo. Sí, justo eso es parte del comunicado que sacaron estas organizaciones, y solamente reitero, retomamos este tema, en efecto ya lo habíamos platicado hace algunas semanas, retomamos este tema por la declaración reciente del presidente, pero también por esta carta que escribieron varias organizaciones de la sociedad civil, en donde incluso denuncian que en este 2020 se han registrado ya 960 mujeres y niñas asesinadas, y que en la Red Nacional de Refugios dice que 69 espacios de prevención, atención y protección con los que se encuentran están al 80% ahorita con mujeres y sin recursos extraordinarios. Por ello, este tema es importantísimo. A mí en lo personal me importa, y creo que también a todo el equipo que forma parte de Punto y Contrapunto. Hacemos una pausa y regresando, 4 diputadas de distintos partidos presentaron un punto de acuerdo para otorgar un salario único vital a quienes hayan perdido su empleo y que no reciban apoyos sociales. ¿Es viable esto o no? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas.